Buenas noches, amigas y amigos. Soy el doctor Humberto Quintero, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduado en Medicina Familiar y posgraduado en Pediatría Médica. He preparado para ustedes un trabajo que se titula Narcisista incomprendido, rechazado, exhibido. Todo esto dada la inquietud que ha despertado este problema. En las redes se exhiben múltiples juicios respecto a este tipo de enfermos y hemos caído ya incluso en la satanización de ellos. Es por esto que preparo este trabajo inicialmente para las personas que no tienen relación con el área médica y por último con los que las tienen, es decir, con no profesionales y profesionales sobre esta materia de los trastornos mentales. Veo por televisión a un conocido conductor que desconoce totalmente el problema y una mujer víctima de abuso narcisista que también desconociendo que su esposo es un enfermo lo exhibe. Les mencionaré brevemente los antecedentes. Este trastorno toma su nombre del mito griego de quien se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. En 1899, Paul Neck, psiquiatra alemán, introduce o utiliza el término narcisismo para identificar esta alteración de la conducta. Esto hace 126 años que conocemos este problema y no hemos podido curarlo. Sigmund Freud, neurólogo austriaco, expandió el concepto y lo integró en su teoría psicoanalítica, modelo que explora la mente humana, incluyendo el inconsciente y su influencia en el comportamiento y las emociones. Idea de que conflictos internos en la infancia moldean la personalidad adulta. En psicología, el narcisismo se considera un rasgo de personalidad que puede variar desde un nivel saludable de autoestima. Muchas gentes que han triunfado en diferentes ámbitos de la sociedad son narcisistas, pero con un nivel saludable de autoestima, hasta la diferencia que representa una patología grave que se conoce como trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad es una disfunción grave que los hace beligerantes, combativos, ofensivos, despreciativos e intimidantes, envidiosos, intrigantes. La expresión extrema de este episodio es la rabia narcisista, donde son capaces de destruir muchas cosas, incluso físicas. Pueden romper puertas, pueden tirar objetos, pueden hacer extremos de agresión. El estado actual del narcisismo se ha establecido un factor genético como causa principal, una predisposición. Otro factor involucrado es el maltrato infantil o los excesivos halagos de padres que desarrollan la creencia de superioridad en el niño. La prevalencia en la población es del 1%. Hay predominio en el sexo masculino. Y un asunto muy importante, este se manifiesta en la adultez temprana. Respecto al área de neurología, se ha encontrado menor actividad en la corteza prefrontal asociada con la empatía y autorreflexión, base de su particular proceder y su forma de ver las cosas diferente a los demás. Es lo que los lleva a justificar sus acciones. Cuando confrontan al narcisista después de haber llevado a cabo acciones agresivas, él lo interpreta como que me provocaste y yo solo reaccioné. Registran niveles de cortisol más altos en situaciones sociales amenazantes que los hacen más sensibles a la evaluación social y al rechazo. Su conducta se hace más difícil al paso del tiempo, es decir, entre mayores son, más difícil que puedan ser aceptados socialmente. Existe un notable rezago en la investigación, diagnóstico y terapéutica de este problema. La psicoterapia se reporta inútil en estos pacientes. En concreto, no tenemos herramientas en la ciencia médica para tratarlos.
No contamos con nada, a pesar de, como les expliqué, hace 126 años se conoce este problema. El síndrome de la víctima producto de abuso narcisista y una mayor exhibición de este trastorno en las redes sociales ha encendido los focos rojos respecto a la magnitud del problema ocasionado por esta enfermedad. Se ha comentado que estamos ante una pandemia de narcisismo, cosa que algunos psiquiatras rechazan. Ellos expresan que se hace un diagnóstico erróneo de los casos de narcisismo en muchas ocasiones. Ya que si sabemos que la prevalencia del narcisismo en la población es del 1%, podemos imaginar el daño que se genera por el número de víctimas de cada enfermo, que abarcan el núcleo familiar, el entorno comunitario, laboral, etc. Las víctimas de abuso narcisista llegan a requerir tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado, al desarrollar, entre otros problemas, depresión o ansiedad que requieren muchas veces medicación. Esta actividad médica es solo como secar el agua de una fuga, sin atacar el problema básico que es la fuga. Si logramos curar al narcisista, las víctimas se acabarían por consecuencia. Hasta el momento actual, lamentablemente, esto no es posible. Todo esto nos conduce a profundas reflexiones. Fíjense bien. La primera y más importante es entender que es un enfermo y que su programación cerebral no encaja con los cánones sociales establecidos. No es que pretenda ser como es, así nace. No es alguien que quiera causar daño. Su chip, su programa mental, así es. La similitud que más nos serviría para entender este problema es, por ejemplo, una persona homosexual al cual quisiéramos hacer entender que procediera como hombre o como mujer. No pueden, así nacen, son variantes de la naturaleza. ¿Cuánto fueron perseguidos, algunos asesinados, por la errónea creencia de que ellos querían ser así, o que algunos se hacían porque querían? Imagínense, ahora sabemos que de cada 35,000 nacimientos nace una persona con esta particularidad. Es alguna de las estadísticas que encontré, seguramente habrá otras. El narcisista nace con una predisposición genética que probablemente se desarrolla por el maltrato infantil, es decir, los padres la detonan hasta donde sabemos, aunque puede desarrollarse sin el maltrato, como se aprecian los padres que estimulan su falsa superioridad o grandiosidad en algún hijo. Esto refuerza más aún la base genética, es decir, nacen con esta alteración anatómica y fisiológica, o sea, de funcionalidad, de funcionamiento. Nos hace pensar que el maltrato infantil pudiera no ser la causa, dado que encontramos una gran cantidad de personas que sufrieron maltrato y no son narcisistas. Muchos de los problemas de salud que enfrentamos son producto de nuestro desarrollo social, entre comillas. Ejemplos sobran: alcoholismo, drogadicción, obesidad con sus terribles consecuencias, tabaquismo. Sin comentarios, al parecer sin poder asegurarlo, el maltrato infantil se ha incrementado. Muchas madres que trabajan no pueden proporcionar la estabilidad emocional que los chicos necesitan. En las guarderías los cuidan, pero difícilmente sustituyen el afecto de una buena madre. Con esto podemos presuponer que encontraremos aún más casos de narcisismo en el futuro, en el supuesto de que este fuera parte del origen del problema. Lo más probable es que el factor genético sea el eje central de esta patología. Ahora, hay que entender que las cosas que hace el narcisista las hace porque siente necesidad de hacerlas, como el adicto al tabaco, al alcohol, las drogas, a los carbohidratos, que es una de las nuevas adicciones con las que estamos teniendo que luchar. El narcisista tiene avidez de reconocimiento y de control, entre otras cosas. Que un narcisista pudiera entender que sus apreciaciones y procederes son incorrectos equivaldría a que le pidiéramos a una excelente maestra que enseñara a leer y escribir a un niño ciego, sordo y sin manos. Imposible. El cerebro del narcisista no procesa, como la mayoría de las personas, esta información.
Es básico entender este concepto para comprenderlos, como lo hacemos con los drogadictos, alcohólicos, obesos, etc. Muchas personas se sienten grandes conocedoras del problema del narcisismo, como lo exhibí al principio de este tema que estamos tratando. Como hemos explicado, nadie lo es, ni los neurólogos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, los médicos en general, no sabemos cómo curar este tipo de trastorno. Entonces, como solo vemos el agua de la fuga sin poder tapar el origen, cambiamos el rumbo y los atacamos, los exhibimos, los rechazamos, los satanizamos. Se escribe que son el brazo ejecutor en el mundo de Satanás. Esto es ya el colmo en el siglo XXI. Como en la Edad Media o antes se hicieron los leprosarios. Hemos visto películas sobre esto. Y fíjense, era una bacteria la causante de la lepra. Sigue habiendo lepra en el mundo. Se cura, se controla. Pero solo falta increíblemente proponer en pleno siglo XXI que construyéramos narcisarios y ahí los recluyéramos. O como ocurría en tiempos antes de Cristo, quemarlos con leña verde, como pasaba con las supuestas brujas, que las ejecutaban con solo ser reportadas por la vecina que las odiaba. Si aún existiera la Castañeda, ahí los enviaríamos. Considero que se requiere que el diagnóstico lo establezca un médico psiquiatra de primera instancia. Para poder etiquetar una persona como narcisista se requiere que sea evaluado por un médico psiquiatra, que es el profesional más capacitado para el caso. Porque los errores al respecto pueden ser mayúsculos, tal vez corresponden a otra disfunción que puede tratarse y no ocurra como en el caso del paciente con feocromocitoma que les voy a contar. Desde que estábamos en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional, se comentaba el caso de una persona que cuando orinaba le dolía la cabeza. Entonces decían, este señor está loco, ¿cómo puede ser que por ir a orinar le duela la cabeza? Y lo catalogaron como loco, como desequilibrado, que es el término vulgar que usa la gente. Alguien se puso a estudiar el caso con profundidad y resulta que el paciente tenía un tumor que se llama feocromocitoma, que es productor de una sustancia que sube la presión. Cuando el señor orinaba, se activaba salida de esta sustancia, subía la presión tan terriblemente que al señor le dolía la cabeza. Asimismo, los psicólogos, para detectar este problema, deben tener entrenamiento al respecto, para no confundir esta patología con un problema de disfunción matrimonial, que claro que lo hay, pero el abordaje es muy diferente. En concreto, mis estimados amigos, los narcisistas no son culpables, merecen toda nuestra consideración y respeto. ¿Por qué se procede así, atacándolos, exhibiéndonos, menospreciándolos, intentando aislarlos? Es entendible. El sufrir la agresión de un narcisista no es fácil de digerir, ni de aceptar, menos si esto ha ocurrido por años. Pero hay otros enfermos que trastornan a la familia tal vez peor que el narcisista. Pero entonces, ¿por qué nos ensañamos con ellos? Por desconocimiento, como ocurría con los leprosos, los homosexuales, etc. Ya en las redes, los comentarios de profesionales y no profesionales parecen tírenle al narcisista. Solo falta que algunos de los que tratan a las víctimas soliciten como parte del tratamiento antiestrés de las víctimas que lleven una foto de tamaño original que se colocará en un corcho y se bombardeará con dardos lanzados con arma con mira telescópica para que le den donde más le duela. Miren, muchos de los que me están viendo en este momento y escuchando no conocieron una novela que se llamó Gutierritos. Una de las protagonistas, la esposa de Gutierritos, la señora María Teresa Rivas, refería en las entrevistas que la encontraban en un restaurante, las que estaban viendo la novela, y la ofendían. Ahora imagínense ustedes cómo esto es una franca incitación al odio y a la discriminación total del narcisista. No podemos continuar haciendo eso.
Ahora, imaginen quien conoce a esta persona, el esposo de la señora que refiero, entrevistada por el locutor, lo que piensan de esta persona las gentes que lo conocen. Ya se describen en las redes sociales planes de ataque para hacerlos sentir mal, para vengarse de ellos. No entendemos que ya están mal, que son enfermos, que sufren permanentemente. Es posible que ocurra esto porque el narcisista no tiene estigmas de enfermo. Fíjense, imaginen el carácter de un diabético amputado de ambas piernas. Se reporta insoportable para toda la familia, insulta, avienta objetos, tira la comida, ofende, requiere mucha atención médica, genera muchos gastos, pero como lo vemos en esta situación, lo entendemos, nos condolemos por él, jamás se nos ocurriría exhibirlo en las redes sociales, se consideraría una infamia. He visto pacientes de este tipo sordos, ciegos y con insuficiencia renal, dializándose. Imaginen la catastrófica situación familiar. Otro, el alcohólico, golpeador, ofensivo, que consume recurso económico en los hospitales, es de los que más transfusiones sanguíneas requiere, culpable de accidentes muchas veces mortales de tránsito, etc. Pero como se conoce que es una adicción, se han hecho múltiples esfuerzos para comprenderlos y ayudarlos. Algunos extremos fuera del ámbito médico, como Alcohólicos Anónimos, que han hecho una labor titánica al paso de los años con grandes resultados. No sé si se requerirá comentario especial de los drogadictos, los fumadores, los obesos, me pregunto. He visto pacientes que han desarrollado enfisema pulmonar porque el esposo fumaba dentro de la casa, inclusive dentro de la recámara, en algún lugar de mucho frío que tenían que mantener las puertas cerradas, costándole la vida a la señora. Esto incluso es un acto criminal, pero ahí no hay un ataque de ningún tipo con el causante del daño. Estamos acostumbrados a escuchar esos eventos, se procede legalmente, pero no los crucifican en las redes. Respecto a los programas médicos sociales, los programas médicos sociales dan cobertura formidable, tanto en información como tratamiento a los diabéticos, a los alcohólicos, a los fumadores, a los drogadictos, a los discapacitados como el Teletón, hipertensos, clubes para información, conferencias, medicamentos, tratamientos médico-quirúrgicos, etc. Enfermeras en nuestras salas de espera en los hospitales detectando a los diabéticos y a los hipertensos. Lo observamos todos los que acudimos a las clínicas. Y para el narcisista solo hay incomprensión, rechazo y exhibición. Debemos sentirnos mal como seres humanos por hacer esto con un enfermo. No tiene estigmas, no hay datos de enfermedad, solo vemos sus acciones, su proceder anormal que causa daño. Algunos hasta le atribuyen que son bisexuales, sin estadísticas, sin demostración científica, etc. Nomás se me ocurre tirarle al narcisista, haz leña del árbol caído. Si todos opinan algo malo y yo soy psicólogo y quiero hablar, pues yo también le tiro y digo que son bisexuales. Esto lo vi y pueden ustedes observar en uno de los comentarios que están en las redes. No estoy inventando ni tratando de poner en mal a nadie. De hecho, le contesté que dónde estaban las estadísticas que apoyaban esta idea. Ahora, todos los problemas debemos tratar de encontrarles una solución. Aquí las alternativas de solución. Primero que otra cosa, un diagnóstico correcto llevado a cabo por el profesional mejor calificado para este problema, el psiquiatra, nadie más. Un paciente no puede ser etiquetado como narcisista si el psiquiatra no ha hecho el diagnóstico. Solicitar incremento de investigación neurocientífica y farmacológica a la Organización Mundial de la Salud. Enviaré este comentario con el memorándum correspondiente para esperar que se incremente la investigación científica, ante lo que algunos han percibido como una pandemia narcisista. Es decir, cuando el río suena es que agua lleva en muchos de los casos.
pero no siempre, como nos dicen los psiquiatras, estamos en el diagnóstico correcto. Sin embargo, sí vale la pena que los organismos médicos mundiales pudieran tomar en consideración esto que se observa. A nivel nacional, por medio de la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública, intentaremos la difusión del problema, concientización de las madres gestantes respecto a la probabilidad de que el maltrato infantil sea el factor detonante del problema que hace de estos enfermos personas inadaptadas para toda la vida, sin posibilidad de alcanzar lo que conocemos como felicidad. Se encuentran ubicados en una situación de sufrimiento permanente, en desequilibrio. Eso debe entenderse claramente. Otro sería la identificación de las madres narcisistas o potencialmente narcisistas para orientación específica del problema. Por ello intento detener la expresión clínica de esta enfermedad o trastorno. Las madres narcisistas pueden generar no hijos narcisistas, sino que sí adopten algunos de los procederes de los padres. Entonces ellos no son narcisistas, pero imitan muchas de las cosas que los padres hacen. Ahora bien, otro asunto sería la detección en los niveles preescolar, escolar y secundaria de niños y adolescentes potencialmente narcisistas, para intentar, por medio de lo único que tenemos, que es la psicoterapia, reorientar su esquema mental en esta etapa, cuando no se ha iniciado la manifestación clínica integral del problema, que ya sabemos es en la edad de adultos jóvenes, dado que el problema se manifiesta, como mencionamos, en esta edad. Hasta ahora es lo único que podemos hacer. Ahora, si las nuevas investigaciones nos muestran otro camino, lo seguiremos al pie de la letra. Ahora, tendremos que hacer una difusión concientizada de los informadores, tanto profesionales como aficionados, respecto a la identificación de los individuos narcisistas y de las mejores estrategias para convivir con ellos, cuando el contacto cero no sea posible. Se entiende que el contacto cero es posible en algunos casos y en otros no. Si una chica conoce a un joven o al revés que es narcisista y ya tiene la información para identificación, las características, y se separa de él en ese momento, claro que eso es lo correcto. Pero si la madre es la narcisista, si el hermano mayor lo es, si el padre, que es el proveedor, es el narcisista, no podemos aplicar siempre el contacto cero. Entonces lo mejor es desarrollar entre la gente que convive con ellos, como lo hace la esposa del diabético, la esposa del drogadicto, la esposa del que fuma, etcétera. Tenemos que enseñarles a convivir con ellos, pero tenemos que entender que son enfermos como lo son las otras personas que hemos descrito. No son gente que debamos atacar y humillar. Detener la exhibición pública de estos enfermos por dos situaciones. La primera, por humanidad, al entender que son eso, enfermos, que merecen todo nuestro respeto y consideración. Y la segunda, por la probable incluso implicación legal que esto conlleva y se convierte en discriminación social, tributaria de sanción. El estar exhibiendo a mi esposo, a mi esposa, a mi hija como narcisistas, pues imagínense a dónde nos lleva. Definitivamente que eso debe tener una sanción legal. Así que mi observación final para todos los que comentan este problema es que por ética profesional evitemos comentarios depredadores contra estos enfermos, y los no profesionales se informen correctamente y no confundan enfermedad con maldad. Espero que este análisis pueda sernos de utilidad para entender a estas personas que sufren, entendámoslo así. Buenas noches y muchas gracias por escucharme.